Es una bendición el poder estar hoy con ustedes compartiendo el adiestramiento de este día. Mis hermanos en otras oportunidades han estado compartiendo y acaban de concluir el libro La Plenitud de Cristo. De hecho, nuestra hermana Ludy fue quien compartió la última enseñanza y todos damos fe que fue un libro que nos llevó a una edificación tremenda. Una edificación en el cual el Señor nos llevó a expresar lo que el nombre del mismo libro, la plenitud de Cristo. No vivir solamente un evangelio a medias o según nuestro parecer, más bien un libro que nos llevó a ubicarnos en que Jesucristo es la principal persona en nuestra vida, por lo tanto debe expresarse en toda su plenitud. En esta oportunidad queremos continuar nuestro adiestramiento y hoy comenzaremos este nuevo libro que es de la serie Edificando el Cuerpo. El nombre de este libro es Fe. Si tú lo tienes, búscalo en este mismo momento y si no lo tienes, comunícate con tu pastor para que pueda conseguirlo y entonces puedas estar recibiendo tu adiestramiento, leyendo o llevando tú también la lectura de lo que hoy estaremos aprendiendo. Queremos ir entonces al capítulo número 1. El capítulo número 1 de este libro está en la página número 5 y tiene como nombre La razón de la fe. Así que vamos hoy a aprender cuál es la razón de la fe. Prestemos mucha atención porque este es un mensaje que debemos entender perfectamente. Va a producir sin duda alguna una fe bien ubicada, un crecimiento de fe, y esto también va a garantizar nuestra relación con el Señor, pero también nuestra permanencia en Cristo Jesús. Vayamos juntos a leer entonces. Nos dice: la conversión de un verdadero cristiano no es a determinadas doctrinas, ni a visiones proféticas, y mucho menos a un sistema de reglas y obligaciones o decisiones eclesiásticas. Él se convierte a Cristo. Me voy a detener en esta primera parte. Dice que la conversión de un verdadero cristiano es a la persona de Jesucristo, se convierte a Cristo. No se convierte, como nos dice acá, a doctrinas o a visiones proféticas y mucho menos a un sistema de reglas u obligaciones. Es bien importante que nosotros entendamos, los que ya hemos recibido a Jesucristo o alguien que se acaba de convertir, que se convirtió al Señor Jesucristo. En diferentes congregaciones, a veces en lo que más se hace énfasis es en las doctrinas, la doctrina de cada congregación. Y en esto ha habido un problema por falta de que la iglesia comprenda que no se trata de doctrinas como preceptos humanos, más bien se trata de cuáles son los mandatos del Señor que están establecidos en la Escritura. A eso se debe a que en muchas congregaciones se tienen diferentes doctrinas. Hay diferencias, que si en esta congregación hay una doctrina, que si en esta congregación hay otra doctrina, y llevamos a las personas a convertirse a las doctrinas humanas o a convertirse a la misión en donde están congregándose antes que convertirse al Señor Jesucristo. Es de vital importancia que como convertidos entendamos que nos convertimos a Cristo. No nos convertimos a un sistema humano. Por ejemplo, en Misión Cristiana El Calvario, no me convertí a Misión Cristiana El Calvario, me convertí a Cristo Jesús. Estoy dentro de esta misión donde el Señor me está enseñando y me está llevando a conocerle, pero no me he convertido a Misión Cristiana El Calvario. Tampoco me convertí al apóstol general de Misión Cristiana El Calvario o alguno de los ministerios que en esta misión tenemos. Tengo que tener claro primeramente que me he convertido a la persona de Jesucristo. Nos dice también: al momento de su conversión se establece una relación con Dios, la que constituye el ancla segura de toda vida verdaderamente cristiana. El convertirme a Cristo, dice que esto establece una relación con Dios. Es nuestra relación con Dios. Y esta parte me encantó cuando la estaba estudiando y nos dice que
Esto constituye el ancla segura de toda vida cristiana o de toda verdadera vida cristiana. Este es el ancla segura. Vemos cuántas personas se convierten a Cristo, pero al pasar de una semana, al pasar de un mes o al pasar del tiempo, se apartan del Señor. Y entonces nos preguntamos, ¿qué habrá sucedido? ¿Por qué se habrá ido fulano o por qué se habrá ido mengano? Lo que sucedió fue que no se convirtió a Cristo. Se convirtió a una religión, se convirtió a obligaciones o decisiones eclesiásticas, se convirtió a reglas humanas o algún tipo de doctrina, pero no se convirtió a la persona de Jesucristo. En una oportunidad platicaba con una persona que ha estado en una congregación en la que mucha gente ya se ha ido. Entonces me decía, la razón por la que yo no he desistido de seguir al Señor Jesucristo es porque yo me convertí a Cristo. Yo no me convertí al pastor, yo no me convertí al sistema de esta congregación, yo me convertí a Cristo. Así que aunque han venido problemas, aunque han venido situaciones difíciles, yo he permanecido fiel al llamado que he recibido. Es importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto porque esto será el ancla segura para una vida verdadera en la persona de Jesucristo. Sé que vienen situaciones muy difíciles. De hecho, cuando nosotros aprendemos la palabra, dice la Escritura que vendrá prueba por la palabra que nosotros hemos recibido. Esto tiene que ver con diferentes situaciones, algunas buenas y algunas contrarias. Pero debemos aprender nosotros a permanecer en la persona de Jesucristo. ¿Cuántas personas cuando se les pregunta qué sucedió, por qué dejaron a Cristo, dicen, lo que pasa es que tuve un problema en la iglesia? Lo que sucedió es que el pastor tal cosa, o los discipuladores esta otra cosa. Y siempre tenemos una objeción o una justificación de por qué nos alejamos de Cristo. La verdadera razón es que nunca se ancló a la persona de Cristo. Siempre siguió a su pastor, siempre siguió al discipulador, siempre siguió las doctrinas o las normas o reglas u obligaciones o decisiones eclesiásticas, pero nunca se convirtió a la persona de Jesucristo. Nos dice también, uno no debe edificar su fe, sus esperanzas e ilusiones en torno a determinada opinión doctrinaria o teológica. Un cristiano no se convierte a un sistema de valores, que quede esto bien sentado. Como cristianos no nos convertimos a un sistema determinado de valores. Las personas pueden aceptarlos, abrazarlos y vivir de acuerdo a ellos. Y en efecto, deberá hacerlo. Pero él se convierte para con Dios. Pablo dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y esto está en Hechos capítulo 17 y verso 28. En la versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera, en él vivimos, nos movemos y existimos. Qué importante es que nosotros tengamos claro esto. Es en la persona de Jesucristo. Lo vuelvo a recalcar porque esto es lo que el Señor quiere que hoy nosotros comprendamos de este adiestramiento. No estamos en este mundo por sistemas o ideologías humanas. No que los reglamentos dentro de la iglesia no deban seguirse u obedecerse, claro que sí. Pero tenemos que tener presente siempre que es la persona de Cristo por la que nosotros vivimos, por la que nosotros nos movemos y por la que nosotros somos. Como nos dice al principio de este tercer párrafo, uno debe edificar su fe, sus esperanzas e ilusiones uno no debe edificar su fe, sus esperanzas e ilusiones en torno a determinada opinión doctrinaria o teológica. Nosotros entonces debemos edificar nuestra fe en la persona de Jesucristo. También nos continúa diciendo, somos salvos por la fe en Cristo y no por creer en determinada doctrina. No es la doctrina la que nos salva, es la persona de Jesucristo la que nos salva. Esto viene a ubicar entonces también a congregaciones completas, misiones enteras,
en que no debemos basar reglamentos, doctrinas, etcétera, en opiniones personales o en gustos muy personales, o el habernos reunido y haber dicho, bueno, vamos a hacer un consenso y vamos a acordar qué es lo que queremos que se establezca dentro de esta misión. Hoy a través de esta palabra el Señor viene a ubicarnos en que en todo debe ser la persona de Jesucristo. Allí no cabe mi opinión, allí no caben mis gustos, ahí no cabe qué es lo que un grupo de personas acordamos para hacer. Lo único que cabe es cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y esto llevará a que cada persona que se convierte al Señor Jesucristo obtenga un compromiso con Jesucristo y no con nosotros. Obtenga un compromiso y una entrega total, no a reglamentos humanos, sino en obediencia a la persona de Cristo. Y como ya lo leí con anterioridad, esta va a ser el ancla segura para una verdadera vida cristiana. Nos sigue diciendo, el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Y escuche lo que escribió en Gálatas capítulo 2 y verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo expresa con toda tranquilidad y con toda claridad, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo estoy muy gozoso de estar dentro de Misión Cristiana El Calvario, una misión en la que he conocido al Señor Jesucristo, una misión que me ha llevado a la persona de Cristo Jesús, una misión la cual abrazo y la cual amo, pero no estoy comprometido con Misión Cristiana El Calvario. Estoy comprometido con el Señor Jesucristo. Y esto es el ancla segura para mi vida. Esta debe ser el ancla segura para la tuya también. No sé si tú estás en Misión Cristiana El Calvario o estás en otra misión. La palabra que yo tengo hoy para ti es que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros. Ahora es la persona de Cristo la que vive en mí. No permitas que te gobiernen los sistemas establecidos por determinada congregación o misión. Tenemos que fijarnos muy bien que tenga su fundamento en la Escritura y que sea la persona de Cristo la que nos rige y la que determina cómo debemos vivir y qué es lo que nosotros debemos ser. Pero hay algo que quiero aclarar también acá. Y nos dice, nuestra fe no es una opinión sobre doctrina, es fe en Cristo. Recuerda, no es una opinión sobre doctrina, es fe en Cristo. Y aquí viene una aclaración. Ello no quiere decir que el correcto entendimiento de las enseñanzas de Dios y de Cristo no sea importante. No con esto estamos diciendo, bueno, pues entonces ya no voy a obedecer a la misión en la que estoy. Bueno, entonces no voy a obedecer a los reglamentos o a veces las correcciones que mi pastor me hace o la enseñanza que se me comparte. Claro que sí, debes obedecerla, debes atesorarla en tu corazón, recordando y teniendo como base, Jesucristo es tu vida, Jesucristo es tu vivir. Vas a recibir la enseñanza, vas a ser edificado en gran manera, pero aún la enseñanza que vas a estar recibiendo te va a ir ubicando en que es la persona de Cristo en quien tú vives, que tu dependencia es con el Señor Jesucristo. A veces cuando las personas ven que alguien en la congregación falló tal vez el pastor, falló la esposa del pastor, falló tu discipulador, falló tu adiestrador, o tal vez falló alguno de los hermanos de la asistencia pastoral. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no estamos anclados en la persona de Cristo? Desfallecemos y nuestra fe empieza a tambalear y empezamos a pensar en salirnos e irnos de regreso al mundo. Cuando nosotros ubicamos nuestra fe en la persona de Jesucristo, a pesar de las situaciones y las circunstancias que vengan, permaneceremos fieles al Señor. A veces soportando tormentas, a veces con situaciones tan difíciles y tan duras, a veces en tiempos de bonanza y de bendición,
pero permaneceremos, estaremos anclados en una vida verdadera en la persona del Señor. No estoy con ello justificando a veces las malas acciones que se dan dentro de la iglesia. Más bien lo que quiero aclarar y quiero transmitir a través de este adiestramiento es que nuestra fe debe estar fundamentada en la persona de Jesucristo. Porque aún te puedo decir, una buena enseñanza, un buen pastor, un buen asistente pastoral o un buen discipulador puede ser el clavo para que tú puedas creer en el Señor Jesucristo. Porque a veces ponemos nuestra fe en el pastor, es que qué buen pastor, y ponemos nuestra fe en el pastor. Es que mi discipulador es bien pilas, cómo me enseña, me ha edificado mucho, y ponemos nuestra fe en el discipulador, etc. Qué bueno si tu discipulador te edifica, qué bueno si tu pastor es un buen pastor, pero recuerda, tu fe no está puesta ni en el pastor, ni debe estar puesta en el discipulador, ni en una doctrina, ni en una enseñanza. Tu fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Si lo haces de esa manera, te puedo decir, permanecerás todos los días hasta el fin del mundo en el Señor Jesucristo. También nos dice, he visto durante muchos años de estar en el ministerio a muchas personas y a un ministro discutir, argumentar, debatir sobre puntos específicos de aspectos técnicos de la Biblia o de pasajes de la Escritura difíciles de entender, al grado en que pierden de vista el maravilloso y majestuoso significado del verdadero cristianismo. Si hablamos como acabamos de leer, a veces se da a discusiones algún tema de la Escritura o algún versículo de la Escritura y empiezan los argumentos respecto a eso. Lo que sucede es que a veces tratamos de entenderlo desde un punto de vista humano y dejamos por un lado la revelación de Jesucristo. Dejamos por un lado al Dios que nos llamó y nos centramos en nuestra propia opinión. Y eso también es perder la fe en el Señor Jesucristo. Yo no voy a leer la Escritura en base a lo que yo pienso o en base a qué es lo que a mí me conviene humanamente hablando. Yo voy a ver la Escritura buscando la revelación de Jesucristo para mi vida. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo verdaderamente para mí en este versículo o en este capítulo o en toda la Escritura? ¿Cuál fue el propósito por el cual habló estas palabras? Eso es lo que debe producir en mí la verdadera transformación, o eso es lo que produce la verdadera transformación. No es leyendo y pensando, me conviene, no me conviene, y si lo tomo de esta manera para que entonces sea beneficioso para mi vida, o lo tomo de esta otra manera. Ninguna de esas es correcta. Lo correcto es que nosotros estemos viendo a Jesucristo revelado a través de su palabra. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. En Filipenses capítulo 1 y verso 21 dice esto. Jesucristo era el punto central de la vida y enseñanza de Pablo. Las enseñanzas, ideas y opiniones humanas vienen y van. Las decisiones se dan, se revocan y se revisan. Pero en Hebreos capítulo 13 y verso 8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia, Él permanece Él mismo en cuanto a carácter, propósito, intención, es confiable. Jesucristo es la esencia misma del Evangelio del reino de Dios. Por todo ello, Cristo es la razón de nuestra fe. Explico y vuelvo a dejar esto bien sentado. Nuestra fe no debe estar puesta ni en personas, ni en reglamentos o doctrinas, o en culturas. Nuestra fe debe estar puesta en la persona de Jesucristo. Si Jesucristo lo dijo, hagámoslo. Si Jesucristo lo ordenó, hagámoslo.
Si vemos a Jesucristo revelado ahí, gloria al Señor. Pero si lo que nos está moviendo es algo ajeno a la persona de Cristo, entonces percatémonos que nuestra fe está desviada. Si el deseo, por ejemplo, si tu deseo por congregarte es porque tienes buena amistad con los hermanos, es porque te cae muy bien el pastor o el discipulador, gloria al Señor por eso, porque también es buena la comunión del cuerpo de Cristo, pero no es por ello por lo que te debes congregar, sino por tu fe en la persona de Jesucristo. Es más, hay personas que están congregadas o se han convertido, pero no a Cristo, sino a un privilegio. Es que a mí me encanta tocar un instrumento. Y mientras me permitan tocar ese instrumento, yo estoy con entusiasmo, quiero servir al Señor, pero no me he percatado que el motor que me está moviendo es el privilegio, es el deseo de tocar ese instrumento y no el Señor Jesucristo. Porque el día que yo no toque ese instrumento, entonces voy a estar de bajón. Entonces voy a pensar hasta en irme de la iglesia. O el día que me quiten este privilegio y se lo den a otro, ese día voy a dudar de si permanezco o si mejor me voy. Cuando yo estoy en la persona de Jesucristo, voy a permanecer, pase lo que pase, venga lo que venga. Jesucristo mismo nos lo reveló. ¿A cuántas situaciones se enfrentó mientras estuvo en la tierra? Personas que lo seguían, pero personas que lo rechazaban. Aún todos sabemos muy claro que Jesucristo murió por nuestra vida, ¿por qué? En pago de nuestros pecados. Un hombre que no tenía pecado murió por nuestros pecados, se hizo pecador siendo inocente. ¿Por qué Jesucristo permaneció habiendo tantas situaciones difíciles en contra de Él? Porque Él entendía que su compromiso no era ni siquiera con los seres humanos, aunque había venido a dar la vida por nosotros. No éramos nosotros, era Dios su Padre, con Él tenía Él su compromiso, lo tenía con el Padre, en Él había puesto su fe. Así que no importaban las malas miradas, así que no importaban las malas actitudes o las malas acciones de las personas hacia Él. Él permanecería fiel cumpliendo el propósito que el Padre le había enviado. Así que si tú has desviado tu fe o a través de esta enseñanza te has percatado que tu fe ha estado distante de la persona de Cristo, hoy es el tiempo para que reubiquemos nuestra fe en la persona correcta. Y esto es en Jesucristo. Esto hará que la próxima vez que vayas a un culto, estés en un adiestramiento, en un discipulado, etcétera, va a cambiar totalmente tu forma de escuchar las palabras del Señor. La palabra ahora podrá producir cambios en tu vida. Ya no habrán obstáculos, ya no habrán desvíos. Habrá un propósito firme y fiel de parte de Jesucristo para tu vida. Me gozo mucho de haber compartido hoy el adiestramiento contigo. Espero hayas prestado mucha atención y que esta palabra continúe edificando en gran manera a ti, a tu familia y a todos los que te oyeren. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.